3 horas atrapada, 200 estudiantes encima, golpes en la cabeza, insultos por su etnia y una tapa de olla volando por los aires. Eso fue lo que vivió en realidad la ministra de Ciencias, Jimena Nincolao, en la Universidad Austral. El gobierno respondió con querella criminal. La propia ministra dice que los estudiantes violentos deberían perder sus beneficios sociales y el gobierno prepara indicaciones para el proyecto de escuelas protegidas. El Partido Comunista acusa al gobierno de aprovechar la agresión como un caballo de Troya para empujar ese proyecto, mientras dentro de la derecha Renovación Nacional y la UDI se pelean por liderar la respuesta legislativa. En el mismo día, un niño de 12 años apuñaló a un compañero de 13 en una escuela en Lo Prado. Del colegio al Congreso, donde la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, quedó en el ojo del huracán por presuntas irregularidades en el uso de asignaciones parlamentarias, en un caso que revive viejos fantasmas. En los deportes, la esposa de Nicolás Yarri denunció amenazas de muerte de parte de apostadores tras el triunfo del tenista en Madrid. En el mundo, Perú decretó estado de emergencia en la frontera con Chile y en el frente con Irán, Trump estudia una fórmula insólita para terminar la guerra: cobrar peajes por el paso de buques por el estrecho de Hormuz. En la música, el grupo Rush vuelve a Chile después de 17 años, pero Maroon 5 nos cobra venganza por lo que ocurrió en Viña 2020, dejándonos fuera de su gira sudamericana. Un día de violencia, grietas y rencores que se cobran tarde. Este es El Shot de hoy viernes 10 de abril del 2026. Bienvenidos a El Shot con Juan Manuel Astorga. El ataque del miércoles a la ministra de Ciencias, Jimena Nincolao, en la Universidad Austral de Valdivia, resultó ser bastante peor de lo que se sabía. Y no duró 1 minuto, sino que 3 horas. El gobierno anunció una querella criminal por atentado contra la autoridad y los detalles que se conocieron ayer son mucho más graves que los del primer reporte. La ministra estuvo retenida y rodeada por cerca de 200 estudiantes entre empujones, insultos, objetos lanzados y golpes. Recibió impactos en la cabeza, sufrió una lesión en un pie y hasta una tapa de olla voló por el aire. La propia Nincolao contó que hubo insultos a su etnia, es de origen mapuche. Recién pudo salir gracias a que el prefecto de la PDI, José Miguel Sea, y el capitán Jorge Aedo la evacuaron del campus. Ya en la noche, una vez de vuelta en Santiago, la primera dama, María Pía Arriazola, le aplicó hielo en las manos como medida de alivio tras las lesiones. Pero el dato que va a marcar los próximos días en realidad es otro. Carabineros pidió formalmente ingresar al campus a la 1 de la tarde con 49 minutos del miércoles y la universidad dijo que no. El rector Egón Montesinos, exintendente de Los Ríos bajo el gobierno de Bachelet, salió a justificarse diciendo que prefirió dialogar y que había llegado a un acuerdo con los propios estudiantes para que la ministra saliera en forma pacífica, acuerdo que después evidentemente no respetaron. Nincolao no desmiente eso, pero sí desmiente algo más fino. El rector deslizó que la decisión de no llamar a Carabineros se tomó en consenso con ella, y la ministra fue tajante en decir que jamás acordó dejar a la policía afuera. Para complicar al rector, el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella, recordó un video del 2021 en que Montesinos llamaba estúpidos a los republicanos. 3 horas bajo asedio, una policía afuera y una universidad pública que cerró sus puertas mientras adentro todo se volvía una barbarie. Pero la historia no se queda en la agresión. La propia Nincolao levantó la apuesta y dijo algo que va a marcar el resto de la semana. Preguntaba sobre si los estudiantes que ejercen violencia deberían perder sus beneficios sociales. La ministra no dudó y contestó que sí, totalmente. Y remató diciendo que los beneficios sociales se ganan. El subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joanet, fue aún más directo. Habló de barbarie y exigió la expulsión de los alumnos. La ministra vocera Mara Cedini se sumó diciendo que quienes ejercen violencia no debiesen seguir recibiendo beneficios del Estado y anunció que el gobierno va a ingresar indicaciones al proyecto de escuelas protegidas para incluir la inhabilitación a la gratuidad para condenados por desorden público. Es decir, la respuesta del gobierno no es solo penal, es también política y económica. Quitarle la beca, quitarle la gratuidad al que agrede. Una apuesta fuerte que abre un debate que recién empieza. ¿Dónde termina el derecho a protesta y dónde comienza la responsabilidad por ejercer violencia contra una autoridad pública? Y la discusión política la tomó de inmediato la izquierda. La jefa de bancada del Partido Comunista, la diputada Daniela Serrano, emplazó al gobierno de Kast a no usar la agresión contra Nincolao como un caballo de Troya para pasar por la fuerza, dijo, el proyecto de escuelas protegidas. Esta iniciativa que la izquierda mira con desconfianza por su componente punitivo.
Endurece las sanciones contra estudiantes que participen en tomas o desórdenes, abre la puerta a expulsiones más rápidas, permite el ingreso de la fuerza pública a los establecimientos sin tantos filtros y deja a los condenados por desorden público fuera de beneficios como la gratuidad. Pero del otro lado del tablero, el oficialismo de derecha no pierde el tiempo. El jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Diego Chalper, se sentó con el diputado Juan Santana del Partido Socialista y con Héctor Barría de la Democracia Cristiana para tantear acuerdos transversales. El detalle es que dentro de su propia bancada hay desorden. La diputada Claudia Mora discrepa públicamente con Chalper. En la UDI, el diputado Sergio Bobadilla, que preside la Comisión de Educación de la Cámara, impulsa su propia versión del proyecto. El diputado Luis Cuello, del Partido Comunista, emplazó al ministro del Interior, Claudio Alvarado, a moverse. Y desde el PPD, el diputado Raúl Soto habla de predisposición positiva. O sea, un rompecabezas legislativo donde el gobierno quiere capitalizar, la izquierda quiere frenar y dentro de la derecha cada uno arma su propio tablero. Y mientras el país discute cómo castigar la violencia universitaria, la noticia más dura llegó desde la violencia escolar en Lo Prado. Un alumno de 12 años de séptimo básico apuñaló por la espalda a un compañero de 13 de sexto básico en la escuela Jaime Gómez García. Ocurrió a las 11:40 de la mañana. Fueron 2 puñaladas con un cuchillo carnicero. El niño herido fue trasladado al hospital Félix Bulnes y está fuera de riesgo vital. La comisaría número 44 ya tomó el caso y hay un dato que no puede pasar desapercibido. Existía una denuncia previa contra el agresor por amenazas a la misma víctima, es decir, la señal ya estaba, alguien la había hecho. Y aún así, un menor de 13 años terminó con 2 puñaladas en la espalda dentro de su propio colegio. Mientras el debate mayor se centra en universitarios que agreden ministras y en gratuidades que se pueden perder, al mismo tiempo se discute sobre niños apuñalando a compañeros de su propio colegio. La violencia estudiantil no empieza a los 20 años, comienza antes. Y lo de Lo Prado es el recordatorio más crudo de que el sistema no está viendo lo que tiene delante de sus ojos. Del colegio pasamos al Congreso, donde se abre otra grieta. La senadora Camila Flores, de Renovación Nacional, quedó en el ojo del huracán por presuntas irregularidades en el uso de las asignaciones parlamentarias, es decir, los fondos públicos que el Senado entrega a sus integrantes para pagar asesores y oficinas. La Fiscalía de Valparaíso abrió una investigación tras un reportaje de Canal 13. Según la denuncia, una secretaria habría abultado los sueldos de los asesores que, a fin de mes, le devolvían parte del dinero en efectivo. La mecánica recuerda al viejo caso Asignaciones Parlamentarias por el que terminó condenado el exdiputado Maximiano Errázuriz. Desde Renovación Nacional cierran filas. El diputado Andrés Celis salió a defenderla, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, también de Renovación Nacional, pidió cautela y la presidenta del partido, la senadora Andrea Valladares, pidió celeridad. Pero desde el Frente Amplio, el diputado Jorge Brito acusó un manto de encubrimiento, una sombra vieja que vuelve al Congreso. Y en medio de la tormenta política, el presidente Kast tuvo su día positivo. Promulgó la reforma constitucional que integra a Gendarmería a las fuerzas de orden y seguridad. Hasta ahora Gendarmería era un servicio del Ministerio de Justicia que cargaba al mismo tiempo con la custodia de las cárceles y con la reinserción de los condenados. La reforma rompe ese doble sombrero. La custodia penitenciaria pasa al Ministerio de Seguridad y la reinserción se queda en Justicia. La idea es darle más músculo al Estado para enfrentar al crimen organizado dentro de las cárceles. Y hubo un gesto político que vale la pena subrayar. Kast reconoció que la reforma no es mérito propio, dijo que no es una reforma que el gobierno se pueda atribuir y le agradeció el avance al gobierno anterior del presidente Boric. Un acto republicano que en estos días se echan de menos. A veces también se gobierna, reconociendo el trabajo del que estaba antes. Del Congreso nos vamos a la cancha, pero con un giro que pone los pelos de punta. Nicolás Jarry venció al suizo Dominic Stricker 6-2-7-5 en el Challenger de Madrid y avanzó a cuartos de final y rompió una racha de 13 derrotas consecutivas. Pero en vez de celebrar, su esposa, Laura Urruticoechea, salió a denunciar algo más grave. Dijo que hay que hacer algo con los apostadores. Recibieron un mensaje en inglés de un usuario llamado Chad Spencer diciéndole que esperaba que toda su familia muriera. Y reveló un episodio todavía más oscuro, vivido hace 2 años en el Master 1000 de Roma, cuando un hombre les escribió que les iba a llevar a sus hijos en cajón.
En ese mismo viaje, alguien entró a su habitación de hotel, se fumó un cigarro y dejó las almohadas puestas de manera estratégica sobre la cama. El hotel, en vez de investigar, ordenó la escena y la policía italiana no les creyó. Detrás de cada partido hay gente apostando plata y detrás de la plata hay psicópatas que amenazan familias. Internacional. Y desde el otro lado de la frontera, Perú subió la apuesta. El gobierno de transición del presidente José María Balcázar decretó estado de emergencia por 60 días en 4 distritos de la región de Tacna: Palca, Tacna, La Yaraba, Los Palos y Tarata. Todos en la frontera con Chile. Una medida que permite que la policía y las Fuerzas Armadas patrullen juntas, con drones incluidos. Y lo más duro es que se restringen garantías constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, el derecho de tránsito, el de reunión y el de seguridad personal. Todos estos operativos están dirigidos principalmente contra la entrada de migrantes por pasos no habilitados desde Chile a Perú. Es decir, Perú está militarizando su frontera norte con Chile y lo está haciendo con una excusa clara: la crisis migratoria, que ya no es solo nuestra, es también de ellos. Una señal fuerte que llega mientras en Chile seguimos discutiendo quién pone los camiones y quién los quita del lado chileno. Y en Medio Oriente, la tregua sigue siendo más anuncio que realidad. Estados Unidos asegura que busca un alto al fuego duradero y efectivo con Irán, y el subsecretario de Estado Christopher Landau confirmó que habrá conversaciones esta semana en Pakistán, comienzan este viernes, pero todo depende de un solo punto: la reapertura del estrecho de Hormuz, ese paso angosto entre Irán y Omán. Y Trump estudia una fórmula insólita: cobrar peajes por el paso de buques por Hormuz, con Omán como mediador y la isla de Larak como puesto de cobro. En paralelo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sumó otro frente. Dijo que la tregua en el Líbano se acabó y ordenó abrir negociaciones directas con Beirut con un objetivo concreto: que el propio Estado libanés desarme al Hezbollah, esta milicia chiita financiada por Irán, que durante décadas ha funcionado como un ejército paralelo dentro del país y como un brazo armado de Teherán en la frontera norte de Israel. Y además subió la apuesta, prometió cerrar con el Líbano un acuerdo de paz histórico a la altura de los acuerdos de Abraham, los pactos que firmó Trump en su primer mandato y que por primera vez normalizaron las relaciones diplomáticas de Israel con los Emiratos Árabes, Bahrein, Sudán y Marruecos. O sea, para dimensionarlo, Israel y Líbano están técnicamente en guerra desde 1948 y nunca han firmado la paz. Si Netanyahu lo logra, sería un giro de placas tectónicas en el Medio Oriente. Y antes del flashback, 2 noticias musicales, una buena y una venganza. La buena: el grupo Rush vuelve a Chile después de 17 años. Anunciaron un show el 17 de enero del próximo año en el Estadio Bicentenario de la Florida. La venganza: Maroon 5 anunció su gira sudamericana con fechas en Bogotá, Quito, Lima, Buenos Aires y Río de Janeiro. Chile, fuera. Es la ley del talión. La banda no perdona lo de Viña 2020, cuando Adam Levine, su vocalista, partió 27 minutos tarde y al retirarse del escenario fue grabado diciendo que el festival y Viña eran un programa de televisión de mierda, lo mismo la ciudad. Los comentarios chilenos en su Instagram resumen el ánimo: estamos vetados por siempre. 6 años después, el rencor sigue intacto y la cuenta se va a cobrar en la siguiente gira. Y en el flashback de un día como hoy, 10 de abril, en 1815, el apocalipsis del volcán. En Indonesia, el monte Tambora entra en su fase de erupción más violenta, desatando la mayor catástrofe volcánica de la historia jamás registrada. La gigantesca explosión no solo cobró la vida de más de 70.000 personas, sino que arrojó tanta ceniza a la atmósfera que alteró drásticamente el clima del mundo, provocando lo que se conoció al año siguiente como el año sin verano. Un día como hoy, en 1912, el inicio de la tragedia marítima. Bajo la atenta y orgullosa mirada de miles de personas, el monumental transatlántico Titanic levanta anclas y zarpa oficialmente desde el puerto inglés de Southampton. La nave más colosal, lujosa y supuestamente insumergible del mundo comenzaba así su viaje inaugural con destino a Nueva York, un trayecto que terminaría abruptamente en el fondo del océano. Un día como hoy, 10 de abril en 1919, la caída del caudillo. En medio de la compleja Revolución Mexicana, el legendario líder campesino Emiliano Zapata fue asesinado a traición, cayó acribillado tras una emboscada perpetrada por fuerzas del gobierno en la hacienda de Chinameca, en Morelos.
Su muerte apagó la vida del guerrillero, pero encendió de inmediato la leyenda eterna del caudillo del sur y su inquebrantable lucha por la tierra. Un día como hoy, en 1932, una mirada para la eternidad. Nace en Alejandría el magnético y legendario actor egipcio Omar Sharif. Con un carisma inconfundible y un talento arrollador, conquistó Hollywood y se transformó en un ícono absoluto del séptimo arte al protagonizar clásicos inmortales como Lawrence de Arabia y El Doctor Zhivago. Un día como hoy, en 1970, el fin del Cuarteto de Liverpool. En una noticia que devastó a millones de fanáticos alrededor del planeta, Paul McCartney anuncia públicamente y de forma sorpresiva su salida definitiva de los Beatles. El anuncio oficializó la separación de la banda más inmensa, influyente y revolucionaria en la historia de la música popular, marcando el cierre de una era cultural irrepetible. Un día como hoy, 10 de abril, en 1973, la zurda que rompió la física. Nace en el estado de Sao Paulo el incombustible lateral izquierdo Roberto Carlos, dueño de una pegada brutal y legendaria que desafiaba a la ciencia. Se consagró campeón del mundo con Brasil y lo ganó absolutamente todo vistiendo la camiseta del Real Madrid. Un día como hoy, en 1974, el adiós de la líder, tras enfrentar una durísima presión pública y política por las graves fallas de inteligencia previas a la sangrienta guerra del Yom Kippur, Golda Meir renuncia oficialmente a su cargo como primera ministra de Israel. Entregó el poder dejando un legado gigante y controvertido como una de las mujeres más determinantes del Medio Oriente en el siglo XX. Un día como hoy, 10 de abril, en 1998, el papel que frenó las balas. En la ciudad de Belfast, líderes políticos de Irlanda del Norte, la República de Irlanda y el Reino Unido firman el histórico Acuerdo del Viernes Santo. Este crucial pacto diplomático logró poner fin a 3 oscuras décadas de terrorismo, violencia sectaria y sangre en las calles, marcando un gigantesco y esperanzador triunfo para la paz en toda Europa. Y un día como hoy, en 2013, el triunfo del amor en el sur. La Cámara de Diputados de Uruguay aprueba de forma definitiva e histórica la ley de matrimonio igualitario, una jornada cargada de abrazos y emoción que convirtió al país sudamericano en el segundo de la región en garantizar legalmente este derecho civil para todas las parejas. Y un día como hoy, 10 de abril del 2019, la fotografía de lo imposible. El mundo de la ciencia se paraliza y emociona por completo cuando el proyecto astronómico Event Horizon Telescope publica la primera fotografía real de un agujero negro. La histórica e inédita imagen ubicada en la galaxia M87 demostró de forma visual lo que la teoría había predicho durante décadas. Y antes de terminar, atentos con varias cosas, vence hoy el plazo para que los ministros del gobierno del presidente Kast presenten sus declaraciones de patrimonio. Quienes no cumplan van a quedar expuestos a sanciones y al escrutinio público, por cierto, un test de transparencia que el nuevo gabinete no puede darse el lujo de reprobar. El estrecho de Hormuz es el dato a mirar también. La tregua entre Estados Unidos e Irán depende directamente de su reapertura y los mercados del petróleo están pendientes minuto a minuto de las negociaciones que tienen lugar en Pakistán. Si Teherán no cede, la benzina va a seguir subiendo. Se realiza hoy la audiencia de revisión de las medidas cautelares en el caso de Julia Chuñil también, entre otras cosas. Hoy, a las 8 de la noche, con 6 minutos, llegarán de vuelta a la Tierra los 4 astronautas a bordo de la cápsula Orión de la misión Artemis II, después de una misión de 10 días para orbitar y estudiar la Luna. Este fue el Shot de hoy viernes 10 de abril del 2026, la necesaria dosis diaria de actualidad. Hasta mañana con el Shot del fin de semana.